El sábado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Eliminaron al líder supremo Ali Khamenei y la respuesta iraní no solo afecta a la región, sino al mundo entero. Las operaciones estadounidenses e israelíes, aunque no funcionen de manera conjunta, lo hacen de manera paralela. Así se dividen los objetivos. Mientras Estados Unidos bombardea lanzaderas de misiles y sistemas de defensa antiaérea, Israel apunta a infraestructura del gobierno. Irán también asegura que están bombardeando sus plantas de enriquecimiento de uranio. La República Islámica no tardó en responder y lo hizo de manera masiva, golpeando bases norteamericanas esparcidas en la región y también a población civil en Israel. Ahora también se sumó Hezbollah desde Líbano, ampliando aún más la guerra. Cada vez más se suman otros actores. El costo humano es altísimo y la guerra no se da solamente con aviones y misiles, sino también con la circulación de información cruzada, como el caso del bombardeo a una escuela iraní en la que murieron 153 personas. Irán acusa a Israel desestima esta acusación y hay personas en redes que dicen que esto fue un atentado en Kabul en el año 2021. Y otros hablan de que fue producto de un misil fallido por parte de Irán. También circulan muchas noticias falsas e imágenes generadas con inteligencia artificial, algo que a esta altura ya no llama la atención. Pero lo que sí llama la atención es el alcance de la respuesta iraní contra países árabes del Golfo, Arabia Saudita y la isla de Chipre en el Mediterráneo. El objetivo es presionarlos a que se opongan a Estados Unidos. Entre los blancos se incluyen hoteles en Dubái, edificios en Bahrein, embajadas norteamericanas y refinerías como Aramco, la petrolera saudí que produce el 10% del petróleo en todo el mundo. Con todo esto hay que mencionar que los efectos económicos ya están en marcha con la suba del valor de los hidrocarburos y que probablemente empeore con el cierre del estrecho de Hormuz. Por eso estuve hablando con Federico Glustein, economista y docente de UBA, quien me explicó cómo el conflicto puede afectar a la Argentina. Soy Lucas Lipina y hoy volvemos a hablar de Medio Oriente y el estrecho de Hormuz. El ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel se realizó durante una tercera ronda de negociaciones en Omán, país que históricamente se mantiene neutral con respecto a los conflictos de la región. Estados Unidos e Irán se habían acercado a un posible acuerdo que implicaba en el cese del programa nuclear iraní a cambio de la quita de sanciones comerciales por parte del gobierno de Trump. Con la visita de Netanyahu en la Casa Blanca, la demanda también incluyó el arsenal de misiles balísticos y el corte del financiamiento de las guerrillas proxies que rodean Israel, lo que sería el anillo de fuego. Ahora, también es verdad que la guerra entre Israel e Irán en junio y julio del año pasado, junto al descabezamiento de Hezbollah, dejó a Irán muy golpeado. A eso hay que sumarle la crisis económica, la crisis energética y también las protestas que se dieron entre diciembre y enero de este año, que dejaron decenas de miles de ciudadanos iraníes asesinados. Incluso el hijo de Shah, que en este momento vive en Estados Unidos, especuló con la caída del régimen y persiste con su objetivo de que la dinastía Pahlavi vuelva al poder. Entonces la posibilidad de que Irán acceda a ese acuerdo era por lo menos verosímil. Pero nada de esto sucedió. El primer ataque terminó con la vida de Ali Khamenei, líder supremo de Irán desde 1989 y sucesor del líder de la Revolución Islámica de 1979, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Khamenei había sido presidente durante gran parte de la guerra contra el Irak de Saddam Hussein. Se ganó la lealtad de la Guardia Revolucionaria y pese a no cumplir con los requisitos en cuanto a la jerarquía clerical, de todas maneras asumió el puesto como máximo líder político y religioso. Tras 36 años en el poder, murió bajo fuego israelí junto a otros altos mandos del régimen y otras figuras como el expresidente Ahmadinejad. Pocos días después, Israel atacó también al Consejo Directivo de la Asamblea de Expertos en una reunión para elegir al nuevo líder supremo. El edificio de la ciudad de Qom fue bombardeado mientras 88 miembros del Consejo permanecían adentro. De esta manera, el objetivo no es solamente eliminar la amenaza balística y nuclear de Irán, sino también impedir que el régimen islámico continúe en el poder. Por el momento, los ataques aéreos no serían suficientes para cambiar un régimen, pero la eliminación de la cúpula junto al levantamiento de minorías étnicas, como el caso de los kurdos, podría abonar a un caos interno que puede ser aprovechado si una oposición organizada logra capitalizar este acontecimiento y se presenta como alternativa. Como dije al inicio, todo el mundo pone los ojos en esta región y sobre todo por el cierre del estrecho de Hormuz. Este es un estrecho angosto ubicado entre el Golfo de Omán, localizado al sudeste, y el Golfo Pérsico al sudoeste.
En la costa norte se localiza Irán y en la costa sur la península de Musandam, compartida por los Emiratos Árabes Unidos y la gobernación de Musandam, un enclave omaní. El estrecho tiene una longitud aproximada de 167 kilómetros, con una anchura que varía entre 97 y 39 kilómetros. Su importancia para la economía mundial es vital, y su potencial bloqueo, ya sea por un estrangulamiento de navíos por accidente o una decisión bélica, puede llegar a resultar desastroso para todos los países o también beneficioso para algunos. Y atentos a estos datos: entre el 2023 y 2025, el 20% del gas natural licuado y el 25% del comercio marítimo del petróleo del mundo pasaron por este estrecho. Y son los grandes productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Qatar e Irán quienes usan esta ruta. Hablemos un poco de su historia, que data de muchísimos años. El estrecho figura en un texto datado aproximadamente en el siglo I después de Cristo, aunque ahí no aparece todavía el nombre de Hormuz. Este texto es el Periplo de Mar Eritreo, un antiguo documento que describe las rutas de navegación por el Mar Rojo y en parte por el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Pero no es hasta el periodo de los siglos XV y XVII de la era moderna que el reino de Hormuz le dio su nombre al estrecho. Aunque en 1606 el cartógrafo flamenco Jodocus Hondius trazó el mapa del Imperio Otomano dándole el nombre de Basora Fretum. Y nos acercamos casi al presente porque durante el siglo XX tanto Irán como Omán expandieron su mar territorial 22 kilómetros, haciendo imposible que los barcos pasen en aguas internacionales. Y si bien no impiden el paso inocente de buques de guerra, submarinos y naves de propulsión nuclear, sí es necesario que obtengan un permiso para poder pasar. Ahora sí, hasta el 2 de marzo de este año, cuando Irán anunció su cierre, el estrecho de Hormuz nunca se bloqueó, pero sí hubo varias amenazas. Esto pasó varias veces por disputas navales entre Estados Unidos e Irán en 2008 y en 2012, y también en 2018 frente a las sanciones económicas que le impuso Trump a Irán tras cancelar el acuerdo nuclear impulsado por Obama. Pero esa no fue la última vez, porque la República Islámica amenazó con cerrar el estrecho durante la guerra de junio y julio del año pasado con Israel. Ahora sí, me interesa profundizar sobre los aspectos económicos del estrecho de Hormuz y cómo su bloqueo puede afectar al mundo, pero sobre todo Argentina. Para eso conversé con el economista Federico Glustein, quien me dio muchísimos más detalles sobre el tema. Hola Fede, ¿cómo estás? Ya sé, Loki. Vamos a empezar por ¿qué es el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz es un estrecho fluvial de longitud de 33 kilómetros, por el cual pasa básicamente el 20% del petróleo del mundo, controlado por los tres países que tienen su límite geográfico allí: Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos, pero que sin embargo influye sobre 8 potencias petroleras. Además de Irán y Emiratos Árabes, incluye a Bahrein, Qatar, Kuwait, Irak y Arabia Saudita. Por allí pasa entre el 80 y el 90% de las exportaciones petroleras y de gas de esos países mencionados. Por lo tanto, tiene una influencia muy grande en todo lo que es el abastecimiento energético del mundo. ¿Qué implica el cierre del estrecho de Hormuz para la economía mundial? Bueno, inicialmente ya está cerrado, está virtualmente cerrado, debido a que el control del estrecho de Hormuz lo está efectuando la Marina de la República Islámica de Irán. Tiene varios efectos. Primero, en principal, dependiendo de si es corto plazo o largo plazo, pero primero en principal, ahogaría varias economías del mundo. ¿Cuáles? Bueno, Arabia Saudita, porque el 80-90% de las exportaciones petroleras pasan por el estrecho de Hormuz. El restante pasa por el canal de Suez, el cual no solamente es más costoso, sino que además física y geográficamente es más difícil pasar exportaciones petroleras por allí. Algo similar le ocurre a Irak, a Bahrein, a Qatar y a los Emiratos Árabes. A eso, ¿qué más hay que sumarle? El principal importador de petróleo, que es China. China importa 10 millones de barriles de petróleo por día, de los cuales el 60% proviene del estrecho de Hormuz. Es decir, 6 millones de barriles por día dejaría de importar China, o está dejando de importar China en caso de que se cierre, lo cual influiría en la economía de todo el mundo. ¿Por qué? Porque China es el principal proveedor de productos industrializados del mundo. ¿Qué otro país grande sería afectado? La India, que también tiene un elevado porcentaje de importaciones de petróleo y gas por parte del estrecho de Hormuz, principalmente
de los países como Qatar, Bahrein e Irán. Es decir, tiene un impacto que además de lo que es el abastecimiento petrolero y energético, en todas las actividades derivadas, sobre todo industriales. ¿Y qué implica el cierre del estrecho para la Argentina? Bueno, a ver, inicialmente lo que uno puede llegar a pensar es que si a corto plazo se sostiene el conflicto, los precios internacionales, tanto del petróleo como del gas, subirían fuertemente. Hoy están por arriba de los $80. Probablemente tenga una escalada hacia los $110 el barril de petróleo. Hay algunos analistas del sector petrolero que dicen que puede llegar hasta $150 el barril de petróleo. Por lo tanto, influiría, por un lado, en lo que extrae Argentina de Vaca Muerta y la extracción petrolera y gasífera, ya que se convertiría en un exportador hacia ciertas economías del mundo que se ven afectadas por el cierre, como podría ser Europa. Pero también obviamente eso incluiría un fuerte incremento inflacionario, porque el aumento del petróleo incide directamente en el aumento de los combustibles. Por lo tanto, una vez que se aumentan los combustibles, aumenta todo aquello que sea derivado del petróleo o que utilice combustibles. Los alimentos se trasladan por camiones, el camión usa combustible, la industria usa combustible y gas para abastecerse de energía eléctrica. Muchas veces utilizan turbinas a gas o turbinas a petróleo, o en realidad combustible. Por lo tanto, si aumenta o se duplica, como en el caso que plantean algunos, el valor del petróleo, probablemente incida en el precio final de los combustibles y también incidiendo sobre el resto de la economía. ¿Cómo más incide? Por supuesto, bueno, ya lo estamos viendo en estos días, la economía global está en una incertidumbre muy fuerte, está subiendo el riesgo país, está incrementando el valor del dólar en relación al peso, eso que hace que la Argentina obviamente tenga microdevaluaciones diarias y por lo tanto empieza a complejizar cierto programa en términos macroeconómicos, además de, como dijimos, la afección en precios que ya tiene. Entonces, para analizar bien esto, habría que separar cómo afecta a la balanza comercial de cada país, cómo afecta a las empresas y diferenciar de cómo afecta a los ciudadanos de a pie, ¿no? Totalmente, sí. A ver, Argentina como potencia exportadora de gas y petróleo tendría beneficios, tendría mejor balanza comercial en términos de exportaciones. Ahora, todo lo que tiene que ver con el bolsillo de los ciudadanos, eso sería severamente afectado. Además, obviamente, las importaciones que Argentina está importando cada vez más le serían bastante más costosas. Ahí habría que ver, probablemente sería más afectado en términos de balanza comercial, porque cuando uno importa algo que está manufacturado sale más caro que algo que no está manufacturado. Ahora, la situación actual de Argentina con respecto a las reservas. O sea, primero, ¿cómo viene con eso? Y segundo, ¿esto no implicaría también que el ciudadano a pie vaya a correr a comprar más dólares? ¿Y sería un problema? Bueno, primero lo primero, la Argentina anda mejorando su perfil de reservas, inclusive es más, en los últimos 2 meses compró tanta cantidad de reservas que las reservas netas, es decir, aquello que podría utilizar el Banco Central para intervenir económicamente ante una corrida o como prestamista de última instancia, en términos de dólares, estaban negativos y pasaron a estar positivos. Es decir, uno de los grandes defectos que tenía la economía argentina eran las reservas netas negativas, ahora pasaron a estar positivas levemente, lo cual eso hace que esté mejor parado frente a este tipo de conflicto. Ahora, como bien vos decís, si el ciudadano de a pie que tiene algunos pesos o las empresas empiezan a ver que el dólar está subiendo, probablemente empiecen a demandar más divisas como consecuencia de esta aceleración cambiaria. Y eso podría traer problemas de doble impacto. Por un lado, no solamente en el impacto del tipo de cambio, sino también en el impacto en los precios. ¿Por qué? Porque aumenta el dólar en relación al peso, obviamente hay productos dolarizados y eso tiende a impactar sobre el nivel general de precios que es la inflación. Si tenemos que hacer una comparación histórica entre el actual bloqueo del estrecho de Hormuz y la crisis del petróleo del 73, ¿cómo podemos diferenciar sus consecuencias para la economía mundial? Bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que en la guerra del petróleo de los 70 había un consorcio de países que deliberadamente decidieron incrementar el valor de los combustibles como consecuencia de ver un análisis global
del costo del petróleo y la influencia del petróleo en la economía global. Veían que la rentabilidad petrolera era baja y decidieron incrementar fuertemente el valor del petróleo. Hoy es una coyuntura exógena, es decir, no son los países de la OPEP los que deciden aumentarlo, sino que sucedería un fuerte incremento del petróleo y el gas como consecuencia de, por un lado, lo que tiene que ver con la guerra, que ya conflicto económico representa necesariamente aumento del costo de la energía. Segundo, el ataque por parte de Irán a refinerías de petróleo en Arabia Saudita, en Qatar y en Bahrein. Eso que se viene deslizando, el de Arabia Saudita está confirmando, pero sí se vio ataques a refinerías petroleras o a transporte de petróleo y gas. Algo similar ocurrió con el gasoducto que va a China y el oleoducto que va a China. Parte del 20% del abastecimiento energético que tiene China desde el Golfo Pérsico. Por lo tanto, hay consecuencias derivadas de la guerra, mientras que en el 70 fue una acción deliberada como una política más elaborada, pensada. Hoy lo que tenemos es un valor del barril de petróleo en línea como en la crisis que hizo Trump hace un año por los aranceles. No es que está por el momento desatado el valor del petróleo, pero está empezando a vislumbrar que si el conflicto se extiende, podríamos llegar a tener efectos negativos como lo que sucedió en la década del 70 con incrementos de precios, inflación y algo que está sucediendo en el mundo, pero comenzaría a agravarse, es las economías más cerradas como consecuencia de un incremento de los costos por parte del incremento del petróleo. Entonces, ¿podría haber un cambio en el modelo económico o por lo menos acelerarlo como sí pasó en el 73? Yo creo, a ver, que parte de los países del mundo, a partir de la doctrina Trump, se inclinaron hacia una economía más cerrada, esta imposición de aranceles. Ahora, lo que uno empieza a ver también es que cuando vos imponés aranceles y además se empieza a encarecer el costo de la energía, tenés que buscar alternativas menos globalizadoras. Y parte de las economías del mundo empiezan a enfocarse en esos programas alternativos. Hoy la dependencia de Europa de la energía de Oriente, ya sea de Rusia o de los países del Golfo Pérsico, es casi total. Entonces, lo que vamos a empezar a ver probablemente es, si eso empieza a tender hacia un crecimiento inflacionario, probablemente se empiecen a buscar alternativas más cerradas, más locales, para tratar de reemplazar esa incidencia de los países de Oriente. Algo similar ocurrió con Estados Unidos. Estados Unidos dependía fuertemente del petróleo del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Con su ingreso a Venezuela y la imposición de venta de barriles de petróleo a Estados Unidos, logró equilibrar un poco ese paradigma, pero obviamente tiene cierta dependencia todavía de los países, sobre todo de Arabia Saudita, con lo cual es parte de una política que se empieza a dar y creo que se va a profundizar. Y después, por otro lado, como para dar un cierre, creo que nos estamos olvidando de algo tan importante como la nafta, que es el gas. La mayoría de los países avanzados del mundo no solamente calefaccionan sus hogares con gas natural, sino que también utilizan energía eléctrica a partir del gas. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a ver, si hay una fuerte disparada del precio del gas, es un cambio de matriz energética, pasar de turbina de gas a opciones como el carbón, que ya se había dejado de utilizar. Podemos empezar a pensar en el corto plazo en quema de combustible como una respuesta por ahí más barata, aunque parezca mentira. Digo, con el fuerte incremento del gas, que fue mayor al del petróleo, hoy podríamos pensar en utilizar combustible para energía, pero también potencial para algunos países del mundo, como la Argentina, que empezamos a utilizar biodiesel, que es un diésel generado a través de plantas como maíz o soja, como corte de combustibles. Es decir, Argentina tiene un 25% de su combustible es biodiesel, como un corte para abaratar el costo de la nafta global. Y Argentina, Brasil o algunos países productores de materias primas y commodities entrarían en esta dinámica que desde mi punto de vista podría ser positiva. Creo que parte del conflicto, que no sabemos si tiene un origen económico, sino que tiene un origen más del programa nuclear y cómo influye. Lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, cuando finalice la guerra, es cómo los países
tienen su matriz energética y productiva. Yo creo que hacia adelante los países van a empezar a pensar su matriz energética de reemplazo, es decir, van a tratar de reemplazar el combustible por energía eólica, energía de biomasa, energía solar, inclusive volver a la energía nuclear, digo, energías alternativas al combustible, porque lo que es claro es que si hay una crisis, el combustible tiende a subir, los conflictos políticos en Medio Oriente, pero también en Venezuela, también en el Pacífico, también en África, y empiezan a ser cada vez más frecuentes. No puede depender la economía de las naciones de un conflicto armado que suceda a 10.000, 12.000 kilómetros muchas veces, o en el caso europeo, la total dependencia de la matriz energética por parte de los países de Oriente. Es cuestión de empezar a ver, no ahora, sino a partir de que finalice la guerra, no sabemos cuándo, vamos a ver un cambio de matriz productiva probablemente hacia una menor dependencia energética, lo cual va a cambiar el paradigma energético global de acá por lo menos a 10, 20 años. Antes comentaste que los países podrían cambiar a economías más cerradas. ¿Cómo entra Argentina en esa ecuación teniendo en cuenta que la política de Milei tiende a una apertura económica? Bueno, a ver, experiencia interesante. ¿Por qué? Uno pensaba que antes de este gobierno la economía de la Argentina era cerrada. Uno lo pensaba. Ahora, los indicadores de economía cerrada indican que Argentina era una de las economías más cerradas del mundo. Por lo tanto, es difícil que vuelva a cerrarse más de lo que estaba, más de este episodio de apertura. Yo no creo que haya una apertura indiscriminada de todo. Sí hay sectores como textiles, como productos intermedios para producción o algunos productos finales en términos de electrodomésticos, automóviles, que ingresaron en mayor cantidad. Bajó el impuesto del 35 al 20, lo cual es significativo, pero no quiere decir que eso te permite ingresar indiscriminadamente. Sí creo que la Argentina quiere parecerse más a un país de una economía que probablemente ya no exista. Digo, hoy la mayoría de los países aliados de la Argentina tienen economías cada vez más cerradas, pero siguen siendo más abiertas que la Argentina. Entonces, yo creo que la Argentina va a tender a abrirse cada vez más, porque más allá de su presidente, su gabinete económico, lo plantean. Creo que a la Argentina le está conveniendo abrirse más, exportar más, tiene vaca muerta, tiene mucho petróleo y gas offshore, tiene también en el potencial de producción agroexportadora muchísimo para poder aprovechar este viento de cola que vamos a tener de aumento potencial de los alimentos como consecuencia de los conflictos y de las economías cerradas. Y además Argentina acaba de firmar 2 acuerdos comerciales, uno con la Unión Europea y otro con Estados Unidos, por lo tanto, indirectamente Argentina se va a abrir más. Ahora, una cosa también es declamar el cierre, por ejemplo, Trump poniendo aranceles. ¿Efectivamente funcionó, impactó o fue más lo que dijo que lo que hizo? Bueno, para mí por ahora dijo más de lo que hizo. ¿Sí? ¿Vamos a cerrar la economía? Bueno, hacemos todo esto, imponemos aranceles. ¿Pero eso te cierra la economía o te hace recaudar más? Ahora lo que hizo fue recaudar más, pero no le quedó otra alternativa que seguir comerciando con esos países, porque hoy la economía está muy globalizada, con costos globalizados y de escala, lo que no te permite, a pesar de poner aranceles, cerrar completamente la economía. Muchísimas gracias, Fede. Nos estamos viendo. De nada, Luqui. Hasta acá llegamos, voy a seguir cubriendo los acontecimientos de este conflicto. También subo videos a mis otras redes, les dejo mi usuario acá abajo, tanto de Instagram como de TikTok. Así que suscríbanse y toquen la campanita para que les llegue la notificación del próximo video. Adiós.